Le damos gracias al Señor por este tiempo, por su gracia y misericordia, y porque, bueno, le hemos alabado, le hemos exaltado, le hemos adorado, hemos reconocido lo que Él es para cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora voy a pedirles que saquen sus Biblias, porque les cuento que vamos a compartir la palabra del Señor. Sé que necesitamos Biblias. Hoy día estaremos compartiendo la continuación de la prédica que hace unas 2 o 3 semanas compartimos acá, y lleva por título Lo que dice el hombre y lo que dice Dios. Amén. ¿Por qué este título? Porque esta es la disyuntiva en la que nos movemos todos los días. Lo que digo yo, lo que pienso yo, lo que creo yo, lo que el mundo me dice que crea, etcétera, etcétera, y lo que Dios dice. En medio de esos pensamientos se libra una gran guerra espiritual. Se libra una guerra espiritual en la que muchas veces puedes tener derrotas o puedes tener victorias. Lo importante es saber cómo se mueve en nuestro interior esta guerra. Estar conscientes de lo que dice el hombre y lo que dice Dios. A veces más puede lo que yo digo, lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú crees, que lo que Dios dice, que es lo que pesa más en tu vida. Por eso el título del compartimiento de hoy es Lo que dice el hombre y lo que dice Dios. Recordemos que veíamos Éxodo 4, en el cierre del capítulo 4 de Éxodo, a un pueblo, a Israel, que adoraba y creía con gozo. Sin embargo, en la clausura del capítulo 5 de Éxodo, nos presenta la palabra de Dios el mismo pueblo que en el 4 adoraba, exaltaba, glorificaba con gozo a Dios. Sin embargo, en el capítulo 5 de Éxodo nos presenta al mismo pueblo lleno de amargura, lleno de descontento y lleno de incredulidad. ¿No les hace recuerdo eso muchas veces a nuestro caminar aquí en la tierra? Hay días que de pronto en tu vida hay gozo, agradecimiento al Señor, y de pronto tú mismo, tú misma, en días posteriores estás decaída, decaído, frustrado, triste, deprimido. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque o estás en lo que dice el hombre o estás en lo que dice Dios. Si estás en lo que dice el hombre, estás decaída, estás deprimido, estás bajoneado, estás triste, estás descontento, estás de pronto amargado. Si estás en lo que dice Dios, entonces adoras con gozo, con victoria. Pero estos ejemplos de la palabra de Dios en Éxodo 4 y 5 son justamente para mostrarnos en este tiempo de qué trata esta guerra que se libra en nosotros. Por eso debemos estar atentos, mansos como palomas, pero astutos como serpiente. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que el enemigo de nuestras almas no duerme, está permanentemente trabajando en contra nuestra. Las buenas nuevas que recibimos de parte de Dios son una cosa. La lucha contra
el poder, escuche bien hermano, que intenta mantenernos en esclavitud es otra. Y esto es importante tener claro en el corazón. Las buenas nuevas son una cosa. Esto es lo que le dijeron al pueblo de Israel, que el Señor los iba a liberar. Moisés y Aarón les dijo, van a ser libertados, van a salir libres de esta esclavitud. Y el pueblo alabó, adoró, estaban muy gozosos. Por eso, las buenas nuevas son una cosa. En cambio, la lucha contra el poder que intenta mantenernos en esclavitud es otra. Y eso es lo que pasó con Israel. Dios les dio la promesa a través de Moisés y Aarón y se gozaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que esto se iba a llevar a cabo rápido. En un abrir y cerrar de ojos seremos ya libres. Y no pasó eso. ¿Por qué no pasó eso? Porque el poder del enemigo de nuestras armas, como en ese tiempo a los judíos, intentaba mantenerlos en la esclavitud. Entonces no iba a soltar fácilmente todo. Por eso en el capítulo 5, el mismo pueblo que adoraba en el 4, que agradecía en el 4, que se gozaba en el 4, el mismo pueblo estaba lleno de amargura y descontento. Esto nos tiene que hacer pensar una cosa. Nuestra naturaleza carnal asume muchas veces las cosas de Dios como lo hicieron los israelitas. Ellos pensaron que inmediatamente, después del comunicado de Moisés a Aarón al pueblo, de que iban a ser libertados y liberados, esto se iba a dar rápido. Y cuando no vieron con sus ojos, no sintieron con sus cuerpos que estaban siendo libertados por la promesa que Moisés y Aarón les dieron, empezaron ¿a qué? A descontentarse. ¿Por qué? Porque empezaron a caminar por vista, no por fe. Este es un segundo aspecto importante para poder vivir entre lo que dice el hombre y lo que dice Dios. Lo que olvidaron los del pueblo de Israel es que lo que dice Dios es eterno y permanece. ¿Por qué? Porque decidieron medirlo de acuerdo a lo que veían, sentían y tocaban. Y entonces se les vino abajo todo. No podían ver la bendición. No podían agradecerle a Dios porque dejaron de creer. Empezaron a creer lo que decía el hombre, el faraón, el mundo. Dejaron de creer en lo que les dijo Dios a través de Moisés y Aarón. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos promesas de parte de Él. Y muchas veces en nuestro caminar, como los judíos, como Israel, dejamos de creer porque no vemos. Porque queremos que las cosas se den de un momento a otro, porque Dios dijo. Pero nos olvidamos, y no hay que olvidarse, de que la lucha contra el poder que intenta mantenernos en esclavitud es fuerte. Y vamos a ir viendo conforme avancemos. Este es un camino, el que estamos hablando, transitado casi por todos nosotros. Es un camino entre la fe, que no es por vista, y la incredulidad, cuyo peso es lo que veo y lo que siento. ¿Cuántas veces las personas dice la palabra de Dios de que si llamo a los ancianos y oran por mí cuando estoy enfermo voy a estar sano? Bueno, hay promesas de Dios en la palabra y hacen eso. El momento en que alguien va y ora, ese momento están gozosos. Alaban al Señor igual que el pueblo de Israel, glorifica a Dios creyendo con gozo. Pero pasan los días y de pronto
se pone peor. Ahí hay un cambio de chip. El creyente, que era creyente, deja de creer y empieza a ver que su salud no está mejorando, está empeorando. Y entonces se amarga, entonces se desalienta, no alaba, no adora. ¿Por qué? Porque empieza a vivir por vista. Y aún así reclama y dice, pero si he hecho lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué no estoy bien? Y empiezan a pensar que el que falla aquí es Dios o el que ha orado. Ha debido orar mal el pastor, por eso no pasa nada. No. Por eso nos movemos en estos dos, transitamos por estos dos caminos. Entre la fe, que no es por vista, y la incredulidad, cuyo peso es lo que veo, lo que siento. Por eso la respuesta del pueblo de Israel fue la que fue. La relación, esto es para cada uno de nosotros, entre lo que veo y pasa, muchas veces determina nuestro caminar. Y entonces vivimos, en vez de cristianismo, en vez de vivir por fe, caminamos como hombres naturales, creyendo que somos espirituales porque hablamos algo de lo que está escrito. Pero ¿de qué sirve si no creo? Dice la Biblia, al que cree todo le es posible. Ese versículo ha sido muy manipulado también. No dice la Biblia, al que cree todo lo que quiera creer. Porque el que cree todo le es posible, dice, pero tengo que creer lo que está dentro de la voluntad de Dios. Si no, no funciona. ¿Por qué? Porque no nos movemos libremente como gallinas sin guato. Somos de Él. Amén. Fe no es cambiar lo que veo, es esperar en la buena voluntad del Eterno. Acuérdate siempre esto. Mucha gente, muchas veces a mí me ha dicho, pero es que tiene que tener fe. Tiene que tener fe. En otras palabras, me está diciendo que no tengo fe. Por eso es bueno recalcar. Fe no es confiar lo que veo, es esperar en la buena voluntad del Eterno. No dejo de creer. No dejo de confiar porque sigo viendo lo mismo de antes. No, confío por encima de mis circunstancias. Eso es fe. Eso es caminar no por vista. Eso te mantiene a flote sobre las aguas. Eso te da paz en el corazón, descanso en tu alma. De la otra manera, estoy viviendo según lo que dice el hombre y no según lo que dice Dios. Fe no es tratar de convencer a Dios lo que sería bueno para nosotros. Y muchas veces lo hacemos, como lo hizo el pueblo de Israel. Queremos convencerlo a Dios con nuestras palabras a través de la oración que es bueno para nosotros. Y de pronto le decimos, Dios, es que tú sabes, ¿no? O sea, ya nos adelantamos, tú sabes lo que yo necesito, y tú sabes que yo necesito esto, para esto, y le diagramamos todo nuestro plan. Y creemos que lo sellamos en el nombre de Jesús. Y decimos, ya está hecho. ¿Ya está hecho qué? ¿Tu plan? No. Si le pedimos todo lo que nuestro corazón anhela, está bien. Lo importante es en quién vamos a esperar. Si mi petición está ligada a ver lo que he pedido en un tiempo prudencial, no es fe. Mi petición tiene que estar ligada a la voluntad de Dios en el tiempo que sea. Aunque la respuesta sea todo lo contrario de lo que he pedido. Eso es presentarse delante de Dios en humildad, reconociendo que Él
es el soberano sobre tu vida y sobre tu corazón. ¿Sabes qué trae eso a tu corazón? Paz, gozo. Y esto no pasó con el pueblo de Israel. Por eso hubo ese cambio trascendental del 4 al 5. Un pueblo gozoso, que alababa, adoraba, y en el 5 un pueblo completamente desalentado. Lo que dice el hombre, lo que dice Dios. Por eso les decía, esto determina reposo, descanso, paz. Lo contrario es ansiedad. Ansiedad. Hay muchas personas que de pronto se presentan delante de Dios y están tan llenos de ansiedad que, no sé, pues tratan de convencer a Dios de su situación y se derraman y lloran delante de Dios, muestran su descontento, su tristeza, su miedo, su depresión, su angustia en su alma. Y Dios lo que mira es eso. Pero un hombre, una mujer que descansa en lo que dice Dios y no en lo que dice el hombre, es decir, yo mismo o el mundo, no va a estar ni descontento, ni triste, ni con miedo, ni con depresión, ni con angustia en su alma. No va a tener temor todo el tiempo de malas noticias. Ustedes han debido chocarse con personas que de pronto van al médico y el médico le dice: usted necesita sacar una tomografía. Y ya se asustan. Y salen del médico con la cabeza abajo y dicen: creo que voy a morir. ¿Por qué? Me han pedido una tomografía. O me han pedido el análisis, una biopsia de no sé qué. Entonces creo que tengo esto, que tengo el otro. Se adelantan a todo. ¿Cuál es tu confianza? Mi confianza en Dios no es que no voy a tener o voy a tener. Mi confianza en Dios es que Él sostiene mi vida más allá de lo que tenga o no tenga. Ahí es el punto. Eso te mantiene a flote. Lo otro hace que te hundas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿no? Porque dejó de creer para pasar a creer en lo que ve. Son dos líneas, estas que estamos hablando, presentes en la vida de todo creyente. La lucha de pertenecer y permanecer en el que estamos, en Cristo, la fe, y su sustento es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la otra línea en la que podemos deslizarnos es lo que vemos, lo que queremos y lo que anhelan nuestras almas. Yo estoy seguro que todos tenemos algún tipo de prueba y aflicción en nuestra vida. ¿En qué estás descansando? ¿En que desaparezca la prueba y la aflicción? Si es así, estás en camino equivocado. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero Él mismo nos dijo: pero no teman. Ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que dice Dios: no teman. ¿Y por qué no tengo que temer? Porque yo estoy contigo. Y yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca te dejaré. ¿Qué es mejor pensar? ¿Lo que dice el hombre o lo que dice Dios? Lo que dice Dios me da libertad, me da paz, me da gozo. Ya no importa cuál sea el resultado, lo que importa es estar en Él. Por eso son dos líneas presentes en la vida de cada creyente. Por eso les decía, la otra es lo que queremos, lo que vemos, lo que anhelan nuestras almas. Son dos entidades que están presentes. Son dos personalidades luchando
por imponerse la una sobre la otra. Esto no tenemos que olvidar. A Israel en estos relatos de Éxodo le pasó eso. ¿Esto qué implica? Que como nuevos hombres de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos que tener claro en nuestro corazón, porque todavía no somos perfectos, porque la carne está aquí en este cuerpo de muerte, pero tenemos que tener claro que no hay compromiso con lo viejo, con el viejo hombre. No hay línea de encuentro con el viejo hombre. El Espíritu Santo no le reconoce al viejo hombre ninguna autoridad. Por eso no hay ningún cálculo en tu mente, en tu corazón, que nos lleven a líneas de acuerdo con el viejo hombre o con lo que dice el hombre. No hay. No hay nada que pueda acercarnos a un cierto tipo de acuerdo. ¿Saben cómo pasó con Israel? El enemigo de nuestras almas, Satanás, no va a ceder con facilidad para que el que está cautivo sea liberado. No va a ceder, va a presionar más, como pasó con Israel. El momento en que Moisés y Aarón fueron al faraón, ¿no? Figura del enemigo de nuestras almas, de Satanás, y le dijo, deja ir libre, dice Dios a su pueblo. Él no dijo, ya. No, se puso más duro. Impuso cargas pesadas sobre el pueblo. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo deje de creer y empiece a ver por vista que Él es el que tiene poder y no su Dios. Y eso es lo que pasó. Dios permite este tipo de experiencia del poder de Satanás con un propósito. Escuche bien, hermano. Para que aprendamos a descansar en la fe, que no es por vista, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Dios les habló a Moisés y encargó a Aarón el mensaje y la promesa al pueblo de Israel, si Israel hubiera creído de verdad, no se hubiera detenido, no se hubiera estancado ni deprimido con el aumento de la esclavitud para el pueblo. No, ellos hubieran descansado en la promesa, que está por encima de lo que se ve. Porque cuando Dios dijo, ya estaba hecho en la eternidad de Dios. Simplemente lo que iban a ver era pasajero para que aprendan a descansar en la fe de lo que el Señor hizo. Cada hijo de la raza caída, hay dos tipos de hijos. Un hijo es de la raza caída y otro hijo es de los nacidos de nuevo, la iglesia de Cristo. Cada hijo de la raza caída está bajo condición cautiva, 100%. Son cautivos del pecado y de la muerte, por naturaleza, por causa de la caída. Sin poder para liberarse por ellos mismos. Lo único que puede liberarlos es la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que detiene el juicio de Dios. Cristo y lo que hizo en la cruz. Esto no debemos olvidarnos como creyentes en Cristo. Por eso el título del compartimiento de hoy es lo que dice el hombre y lo que dice Dios. En Éxodo capítulo 5 verso 3, quería hacer una introducción para poder entender mejor el tema. Éxodo capítulo 5 verso 3, dice la palabra del Señor, dice, y ellos, se refiere a Moisés y Aarón, dijeron, el Dios de los hebreos, Moisés y Aarón dijeron esto, se nos apareció. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y allí está la palabra clave. Sacrificaremos
al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestilencia o espada. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Trayéndolo a este tiempo. Esto nos dice que solo el sacrificio de la cruz detiene el juicio de Dios. Por eso en el verso 3 dice: al desierto y sacrificaremos al Señor. ¿Para qué? Para que no venga sobre nosotros pestilencia y espada, juicio. Entonces, en nuestro tiempo lo que el Señor nos está diciendo es que solo el sacrificio de la cruz detiene el juicio de Dios, y su pueblo es llamado a postrarse frente a este sacrificio para la humanidad. Puestos los ojos en Jesús, el consumador de la vida y de la fe. ¿Cómo pongo los ojos en Él? En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Le cantamos muchas veces al Señor: a tus pies, ¿verdad? A los pies de Cristo, que estaban en la cruz clavadas, donde Él estaba muriendo por ti, por mí, por mis pecados, tus pecados, derramó su sangre. Éxodo 5:4. Y aquí está: el rey de Egipto, símbolo de Satanás, les dijo, escuche bien lo que les dijo: Moisés y Aarón, escuchen la pregunta, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? ¿De qué pueblo estaba hablando? De Israel. ¿De qué obra? De esa obra de esclavitud que hacían adobes y todo el tema, todo el tiempo. Pero cuando fueron invitados por Dios para hacerle sacrificio, y el mensaje fue dado por Moisés y Aarón, entonces el rey de Egipto los llamó y les dijo: oye, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? ¿De qué obra? De la obra de la carne. El momento en que tú estás en el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que acontece inmediatamente en lo espiritual es muy claro. Cesas en las obras de la carne. Dejas de vivir en la carne y empiezas a vivir en el espíritu. Por eso el rey de Egipto le llamó la atención a Moisés y a Aarón y le dijo: ¿por qué ustedes hacen cesar al pueblo de su obra? A Satanás le interesa, le importa que nosotros sigamos en nuestras obras de la carne. ¿Y qué es lo que hace cesar la obra de la carne en nuestra vida? Lo que hace cesar la obra de la carne en nuestra vida es justamente que estemos en el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso nos mantiene libres de la carne. Por eso el rey de Egipto se molestó y dijo: ¿por qué hacen cesar al pueblo de su obra, de las obras de la carne? Por eso hay obras de la carne y obras del Espíritu. Manifestamos más obras del Espíritu dependiendo en quién creemos y confiamos, en lo que dice el hombre o lo que dice Dios. Vamos a ver en estos versículos de Éxodo cómo el enemigo de nuestras almas va formando en la mente corporativa del pueblo de Israel una mentalidad incrédula, hasta el punto que en vez de consultar a Dios a través de Moisés y Aarón, van y hablan con el faraón. Se perdieron totalmente. Y eso sigue pasando el día de hoy en la vida del pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar plenamente conscientes de quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y en qué debemos caminar en nuestro cada día. La influencia y presencia de Dios por el Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que logra? Fuera de toda duda, el cese de la obra de la carne.
¿No te ha pasado alguna vez o cuando te has convertido, que de pronto no podías reconocerte a ti mismo porque decías, wow, realmente Dios está conmigo, porque tu carne, pero de 100% que funcionaba, bajó a un 10% y dices, wow, ha habido un cese de cómo la carne se mueve. Por eso, la presencia, la influencia de Dios por el Espíritu en la vida de cada uno de nosotros logra que cese la obra de la carne. Por eso, Satanás, rey de Egipto, aumentó en el pueblo de Israel las cargas. Y lo hizo porque tiene mucho poder, ¿no? Dios le permitió. Dios le permitió que aumente la oposición. Aumentó la oposición y todo Israel vio ese incremento de la oposición del rey, del faraón en contra del pueblo de Israel. Vio con sus ojos. Lo que debe saber y creer y caminar cada creyente nacido de nuevo para no ser engañado por el enemigo. Esto tiene que estar presente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, y esto es lo que ellos no hicieron. El Señor nos dice, yo puedo tomar tu carga si tú la sueltas de verdad. Porque a veces decimos, Señor, te entrego mi carga y al medio minuto estás con la misma carga y más pesada. ¿Por qué? Porque no ves cambio, pero no se trata de ver o no ver, porque nuestra caminata no es por vista, es por fe. Dice la palabra en Mateo 11:28, venid a mí. Este es el pensamiento de Dios. Por eso, lo que dice el hombre, lo que dice Dios. Venid a mí. No vamos a Él porque dice que tengo que repetir estas palabras. Dice la Biblia, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Bueno, yo estoy bien trabajadito, bien cargadito. A ver, iré a ver qué pasa. Con ese corazón no puedes decir así. Venid a mí, los que estáis trabajados, yo os haré descansar. El yo os haré descansar no implica la desaparición de la prueba y la aflicción. Ojo, esto mismo les decía al pueblo de Israel. No, más bien aumentaban las cargas de trabajo sobre Israel. Pero el Señor estaba haciendo la invitación, vengan a mí si están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Seguramente el pueblo decía, pero si Él nos ha prometido libertad, íbamos a ser liberados del yugo de esclavitud en el que estamos y ahora estamos peor. Y hay una parte acá en Éxodo que el pueblo de Israel le dice a Moisés, mejor era nomás estar como antes, ahora estamos peor que antes. Fíjense cómo cambiaron de un pensamiento a otro. Y los frutos de un pensamiento y otro pensamiento eran evidentes. Incredulidad, desánimo, frustración, depresión. Por eso el pueblo de Israel cada vez estaba más cargado. No solamente con las cargas físicas que Faraón les trajo, sino estaban cargados espiritualmente. Somos, o por lo menos debemos ser conscientes de esa lucha diaria, de esa guerra diaria. Aunque no estés sintiendo nada, hay una lucha, hay una guerra. ¿Por qué muchas veces no lees tu Biblia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué no lees? Porque se han incrementado las cargas, las pruebas. Y al incrementarse las pruebas, las cargas, y tú poner tus ojos en esas pruebas y en esas cargas, aumenta tu fruto de carne. Por eso debemos ser conscientes de esa lucha, de esa guerra. Pero sobre todo debemos ser plenamente convencidos
de quién es el Señor de señores y Rey de reyes. Lo que olvidó el pueblo de Israel es que el mensaje que traían Aarón y Moisés no venía de un hombre, no venía de otro rey natural y caído. Venía de Jehová, Dios de los ejércitos. Deberían haber confiado plenamente, como nosotros. ¿Cuántas veces decimos, soy más que vencedor en Cristo? Y cuando te pones tus ojos en tus circunstancias, eso se queda ahí nomás y se cae el letrero. El más que vencedor en Cristo no tiene que ver con lo que te pasa cada día. Tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz, no te olvides. Te libró de muerte eterna, te imputó justicia. Él te mira a ti y a mí perfectos, sin mancha y sin arruga. Nadie nos podrá separar de la mano de Dios porque Él es poderoso. Esto no podía ver el pueblo de Israel, porque estaban caminando en medio de dos pensamientos: lo que dice el hombre, lo que dice Dios. No ha salido de tu boca muchas veces, es que no entiendo por qué Dios está permitiendo esto sobre mí. Hermano, yo trato de ser lo mejor posible. O sea que tú crees que estás aquí porque eres buenito. Te cuento que no, si fuera por eso no habría nadie aquí. ¿Qué creemos? ¿En qué confiamos? ¿Confiamos en lo que hacemos o en lo que Él hizo? ¿Confiamos en lo que queremos o en lo que Él quiere, aunque no sepa qué es? Pero ¿saben cómo sé qué es lo que Él quiere? Cuando creo que lo que Él quiere, aunque no sepa qué es mejor que lo que yo quiero. Parece medio enredoncio, pero es así. Es que la mente nos juega unas pasadas impresionantes y la velocidad de nuestros pensamientos es más que el de la luz. Entonces se viene uno, se viene el otro, y si no estás apercibido espiritualmente, vas a recibir una pateadura, como le pasó a Israel. En el capítulo 3 estaban, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Capítulo 5 estaban fundidos, deprimidos, amargados, no querían saber nada. ¿Qué pasó? Pasaron de dos pensamientos, del de Dios al del hombre. ¿Por qué? Porque ellos confiaban que lo que Dios les ha dicho era rápido. Como todo ahora, peor ahora, ¿no? Ahora que todo tenemos al instante, con mayor razón la incredulidad puede salir más rápido porque queremos ya. La gente hoy, en este tiempo, se ha vuelto mucho más impaciente. Todo queremos al momento, ¿verdad? No se mueve así las cosas de Dios. ¿Qué dice Éxodo, capítulo 5, verso 22? Fíjense lo que hizo Moisés. Entonces Moisés, dice, se volvió al Señor y dijo, Señor, escuchen la pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? Era obvio que no estaba entendiendo nada ahí, ¿no? ¿Por qué afliges a este pueblo? La otra pregunta, ¿para qué me enviaste? Él también no estaba creyendo. ¿Para qué me enviaste? Porque yo veo que estamos peor, en otras palabras. Dos preguntas. En otras palabras, lo que estaba diciendo Moisés a Dios es, Señor, ¿por qué dejas que tu pueblo sea maltratado? Esto era una especie de sesión parlamentaria, ¿no? Cuando llaman a los ministros y les hacen, ¿cómo se llama? Una interpelación, ¿no?
hable. Aquí no estaban delante de un hombre, era Dios. Pero era obvio que sus propias preguntas estaban fuera de contexto y de la realidad espiritual de la que Dios estaba hablando. Y vamos a leer en el mismo capítulo el versículo 19, en el 5. Dice, entonces los jefes de los hijos de Israel se vieron ¿en qué? En aflicción. Habiéndoseles dicho, no, ¿quién les dijo? El faraón, ¿no? No se disminuirá, no reducirá nada de vuestro ladrillo, de la cantidad de producción de cada día. No, nada. Ustedes van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Y el verso 20 dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de Faraón, les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue por habernos hecho odiosos. Y esto es lo que a veces pasa, ¿no? Yo he escuchado a un montón de personas hace tiempo que decían lo mismo. Mejor creo que estaba antes. Desde que me he convertido, grave es mi vida. Y aquí dicen lo mismo, ¿no es cierto? Dicen, habernos hecho odiosos delante del faraón. O sea, el faraón era antes más buenito. Desde que has aparecido vos, está peor. O sea, ¿quién es peor, el faraón o Dios? ¿De qué estaban hablando? Estaban entre dos pensamientos, en el pensamiento de Dios y el de los hombres. Nos hemos hecho odiosos delante del faraón y de sus siervos, dándoles la espada en las manos para que nos maten. Con esto que le dijeron a Moisés, ¿qué creen que le pasó a Moisés? Cayó, pues se deprimió. Por eso viene la pregunta del verso 22 del capítulo 5 de Moisés. La pregunta era muy clara, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? ¿Se dan cuenta? Como mucha gente en este tiempo, mucho pueblo de Dios dice, ¿de qué sirve entonces que me congregue los domingos? Le canto canciones bonitas al Señor, leo la Biblia, doy hasta mi ofrenda. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué estoy peor? Es que no estás peor. La mano poderosa de Dios está permitiendo muchas cosas que el enemigo hace bajo autorización del Rey de Reyes y Señor de Señores con un propósito, el bien nuestro. ¿Qué dice Dios? Esa es la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Yo tengo pensamientos de bien para vosotros, no de mal. Entonces, cuando tú empiezas a creer como el pueblo de Israel que Dios tiene pensamientos de mal para con su pueblo, haces este tipo de preguntas y te deprimes y te angustias y te afanas. Entonces, cuando alguien te dice, pero hermano, la Biblia dice que por nada estáis afanados, yo ya sé eso, pero estoy pues. Y te agarras del pensamiento del hombre, no del de Dios. Puedes quedar paralizado del cuerpo. Puedes quedar que no puedes mover un dedo. Dios puede permitir que tu carne sea tocada. Pero ¿sabes? Jamás el enemigo va a poder tocar tu alma. Jamás. Ahí vive la eternidad por siempre. Porque este cuerpito que tenemos, ¿no es cierto?, es un cuerpo de. Entonces no te aferres tanto, pues. No importa. Puede haber dolor, puede haber, sí, pero Dios está en control. Cuando Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? La pregunta es, ¿Dios los afligía? No. Era el enemigo que no quería soltar la opresión y no quería soltar las cadenas de esclavitud hacia Israel, por eso los afligía.
¿Y por qué los afligía? Porque Dios le estaba diciendo al enemigo que los suelte. Entonces no era Dios, pues. No era Dios, era su propia incredulidad. La siguiente pregunta de Moisés es, ¿para qué me enviaste? ¿Saben para qué Dios le envió a Moisés? Para que Israel supiera quién es el Señor sobre todo. Claro, Israel estaba bajo yugo de esclavitud de los egipcios, del faraón. Y los envió a Moisés y a Aarón para que supieran, el pueblo de Israel, y también el del faraón, quién es el Señor. Para que entendieran que el Señor no era el faraón, que el Señor era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jehová Dios de los ejércitos. Si eso hubieran entendido desde el principio, hubieran sido liberados desde el momento en que recibieron la promesa. No físicamente, pero en su corazón. Podemos ser esclavos o podemos ser libres. Por eso, en estos versículos de la palabra, Faraón es igual a carne, es igual a incredulidad, es lo que siembra el hombre, desaliento versus la fe. En realidad, cuando Dios les prometió a través de Aarón y Moisés, Israel ya tenía la victoria de antemano. Ya tenía. El verso 23 del capítulo 5 de Éxodo dice así. Escuchen bien. Porque desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Estaba justificando su manera de sentir y pensar delante de Dios. Desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, como si Dios no supiera, ¿no? Explicándole todavía. A ver, entendeme, pues date cuenta más o menos, ¿no? Así de atrevidos a veces somos con Dios. No como si Él no supiera. Él sabe todo, es omnisciente. Pero aquí miren la explicación. Por si acaso, para que se dé cuenta, se lo voy a dibujar con chuis. ¿No? Dice, porque desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. Qué fe, ¿no? Impresionante. Y a veces nosotros repetimos lo mismo. Pero desde que ha venido palabra a mí a través de las escrituras de que Dios, de que tú ibas a hacer esto conmigo, ahora estoy peor que antes. Les cuento que uno desde acá, cuando estamos en la alabanza, miramos a los hermanos y hay domingos, hermanos, que están, ¡oh! Y otros domingos que no quieren nada. ¿En qué pensamiento estás? Al Señor vamos a alabarlo y adorarlo allá en el cielo por la eternidad. Y la adoración y la alabanza a nuestro Dios está por encima de cualquier prueba o circunstancia. Por lo que Él hizo en la cruz. Porque no estamos siguiendo al Señor por lo que nos da. Porque me sana. Porque, no sé. Porque me hace feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. A mí no me importa ser feliz. El mundo busca ser feliz. Dios nos ha dado su gozo, su salvación. Y en el gozo de Él está nuestra fortaleza. O sea que no tiene nada que ver contigo. Y eso no entendía el pueblo. Porque desde que yo vine a hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. La oposición del faraón y la incredulidad y la ira de Israel fueron obviamente el doble desaliento de Moisés. Por eso Moisés acabó preguntando lo que preguntó. Por eso se aplica a lo que nos pasa hoy.
la oposición y la incredulidad. El enemigo siempre está opuesto a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y parte de la oposición es sembrar incredulidad a través de lo que ves en tu vida. Son dos extremos que nos bloquean. Este es más o menos parecido al bloqueo de las 1000 esquinas. Donde vas por un lado estás bloqueado, vas por el otro estás bloqueado. Por eso la gente se enoja tanto, porque está bloqueada. Y en lo espiritual vivir bloqueado es vivir frustrado. Por eso aparecen grupos religiosos, pseudo religiosos que dicen, declaro, proclamo y decreto. ¡Uy, qué capos! Imagínense si hubieran hecho eso los israelitas. Está decretado. No hubiera pasado nada, porque no se trata de lo que ellos digan. Aunque griten muy fuerte y parezca que creen. No, si estás haciendo algo en tu propia voluntad, guiado bajo tu propio pensamiento, estás más lejos de la verdad que nadie. Aquí no se trata de tu fe, ni de mi fe. Se trata de la fe del Hijo de Dios que hizo lo que hizo en la cruz por ti y por mí. En esa fe descansamos. No en la tuya, en la mía. Nuestra fe es caída. Dios tiene otro pensamiento. Lo que Él hace es manifestar quién es y su poder. No confundas el poder de Dios con lo que Él cambia o hace, entre comillas, a favor tuyo, de acuerdo a lo que tú quieres. No confundas así el poder de Dios, porque eso hicieron los israelitas. Como vieron que se aumentaron las cargas de esclavitud, ya no vieron el poder de Dios, porque dijeron, no está haciendo nada Dios, estamos peor. Por eso fueron y lo buscaron. Para un ratito queremos hablar contigo. ¿Por qué nos estás afligiendo tanto? Empezaron a confiar ¿en quién? En el que los esclavizaba. Dejaron de ver en lo espiritual a quien los había libertado. Porque cuando el Señor envió a Moisés y a Aarón, ya estaba hecho. No, pero ellos querían ver, como todos, ¿no? Siempre queremos ver para creer. Craso error. Éxodo 6:1. Entonces, escuchen bien lo que respondió Dios. Realmente Dios es bueno, misericordioso y para siempre es su misericordia. Porque si nosotros fuéramos Dios, yo creo que les hubiéramos dado una pateadura a los israelitas. Pero miren lo que Dios respondió. Ahora verás, miren, Dios ya sabía todo lo que había en el corazón de Israel. Ahora verás lo que yo haré al faraón. Y aquí dice, porque con mano fuerte, ¿qué es Dios? Es mano fuerte. No te olvides, Dios es mano fuerte. No hay mano más fuerte que la de Dios. Con mano fuerte los dejará partir. Con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Qué es mano fuerte? Es un poder irresistible que ninguna fuerza, ningún demonio, Satanás puede resistir. Mano fuerte. ¿Qué les está diciendo Dios? Mi mano es mucho más fuerte que lo que está haciendo aquí el faraón. Pero Dios permitía con el propósito de que el pueblo camine en otras verdades. Y en el Éxodo 6:2, fíjense, aparte de que Dios les dice que con mano fuerte, que Él es mano fuerte, que es poder irresistible, dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo, escuche bien, yo soy el Señor. Israel no estaba creyendo que Él era el Señor, sino Faraón. Porque Faraón estaba
echando cargas pesadas sobre ellos. Por eso les digo, yo soy el Señor. Son dos puntos muy importantes que tú y yo tenemos que tener presente en nuestro corazón. Él con mano fuerte nos va a librar, porque Él es el Señor. Hay pecados en tu vida, en mi vida, que están permanentemente luchando por seguir saliendo una y otra vez. Es el enemigo oponiéndose. No te olvides que Él tiene mano fuerte y que Él es el Señor. Y que Él hace 2000 años sobre eso que vives en tu vida, en tu cuerpo natural, tuvo victoria. Consumado es. Eso se llama descansar en lo que Él hizo. Ayer, hoy y siempre debemos aprender y vivir. Escuche bien, si puedes anotarte mejor, que somos derrotados a nosotros mismos cuando estamos muy ocupados con las dificultades que se nos presentan en el camino. Cuando nos dedicamos solo a ver nuestra dificultad que se presenta en el camino, ahí somos derrotados nosotros mismos. Cuando estamos ocupados en las dificultades del camino. Hermanos, no te olvides, Dios ya nos hizo conocer la victoria del bien sobre el mal. Ahora estamos viendo muchas cosas que están pasando en el mundo. No te asustes, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. Yo te hablé de esto hace muchos años atrás, por mi palabra. Sabías lo que venía. Sabes, el mundo se va a poner de mal en peor, pero tú no temas, porque yo estoy contigo. ¿Eso qué te mantiene? A flote. Caminas sobre las aguas. Dios ya nos hizo conocer la victoria sobre el bien y el mal. Por eso, en vez de estar agobiados, amargados, deprimidos, derrotados por los dardos que lanza el enemigo, tenemos que descansar en la promesa. ¿Por qué? ¿En qué promesa? Allí está en Romanos 16:20, la promesa de Dios. Dice, el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quiénes le creen? Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué hizo Dios cuando se apareció a Abraham, Isaac y Jacob? Se apareció bajo el nombre de ¿qué? De Dios Todopoderoso. Eso significa que es todo suficiente. Moisés ya no estaba creyendo eso, por eso le digo, ¿por qué dejaste que pasara esto? Porque lo increpó al Señor. Cuando Dios se apareció a Abraham, Isaac y Jacob, se apareció bajo el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó con el pueblo? Era incrédulo, solo creía lo que veía, pero Dios, compasivo, misericordioso y en su gracia les dice cómo era, quién era Él y lo que haría. Por eso las dificultades, tus dificultades, mis dificultades, no deben ser el centro de nuestra atención, sino Él y sus promesas. Esto es transitar en lo que Dios dice y no en lo que el hombre dice. Las dificultades no tienen que ser el centro de nuestra atención, porque eso te hace perder el tiempo. Y a Satanás no le interesa que ceses en las obras de la carne. Y una obra de la carne es la incredulidad. Por eso el faraón se enojó cuando el pueblo quería salir a sacrificar, dejó de hacer obra en la carne. ¿Por qué les están cesando de hacer la obra?
Eso no quiere Satanás. Y eso tenemos que tener claro. Él y sus promesas. La fe en el Hijo de Dios nos mantiene sobre las aguas. ¿Qué dijo Dios en Éxodo 6:6? Fíjense bien qué es lo que dijo. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿Y qué dijo? Yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto. ¿Qué más dijo? Yo os libraré de su servidumbre. ¿A nosotros no nos va a librar de servidumbre? Sí. En muchas áreas todavía podemos ser, digamos, esclavos de un pecado. Pero Dios nos está diciendo, yo los libraré de eso. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué hará? Dejará ir libre a lo que estaba bajo sentencia. El creyente en su viejo hombre está cautivo. ¿Dónde mora el pecado? En el viejo hombre, en la carne. Está cautivo por una fuerza, escuche bien hermano, que es inteligente. ¿Y cuál es esta fuerza? Satanás y sus demonios, no están durmiendo. Es una fuerza inteligente que tiene muchos años trabajando en esto mismo. No se rinden fácilmente y menos con remedios humanos caseros. Dice que le tengo que decir fuera, 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 fuera y se va. No, tienes que andar en la fe, no es dice. Haremos lo que el Señor dice que creamos en su pensamiento. Debemos cambiar, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento en el Espíritu, para entender justamente lo que es bueno, agradable delante de los ojos de Dios. Estos demonios, estas entidades espirituales no se rinden fácilmente, y menos con remedios humanos, como les decía, nacidos en la carne. Un remedio humano nacido en la carne es decir, decreto que soy libre. Yo creo que el enemigo de nuestras almas cuando escucha eso debe decir, se debe reír, debe decir, qué ignorantes estitos. Dios no se mueve así. Y a veces andamos en derrota, deprimidos, angustiados, bajoneados, con caras largas, con alfombra en el suelo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una verdad que no es verdad. Solo una fuerza superior en todo el universo puede liberarnos. Y ese es Cristo, por medio de la cruz y lo que allí pasó. Acompáñenme a Colosenses. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, verso 14 al 15. 14 al 15. Fíjense, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, escuche bien, los principados y las potestades. Él, o sea Cristo, los exhibió públicamente, lo que Jesús hizo en la cruz frente a todo el universo entero, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Triunfando sobre ellos dónde? En la cruz. El triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros, lo que significa que podemos andar en poder y perpetua victoria en la cruz.
Y esto es lo que el Señor nos dice a través de la Escritura. Por eso en Éxodo 6:7 dice: y os tomaré, dice el Señor, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de Egipto, del mundo. El Señor nos está sacando de ahí. La cruz, en el lugar donde aconteció todo, el cordero inmolado y su sangre aplicada a los postes, fueron símbolos de lo que hoy hizo Cristo en la cruz del Calvario. De esta manera, dice Éxodo 6:9, habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ¿qué pasaba? Ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué no escuchaban a Moisés? ¿Por qué hoy el pueblo de Dios no escucha lo que Dios les está diciendo a través de la palabra? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. De pronto empiezas a servir al Señor, conoces al Señor y ¡pum!, te bajan de sueldo. O te duplican el trabajo, o te enfermas, o pasa una cosa y otra. Acuérdense a Job. Job le dice: a ver, quítale estito y vas a ver que ya no te va a adorar. Dios le permitió y le dijo: pero no toques su vida. ¿Se acuerdan? Bueno, eso sigue pasando. El enemigo sigue nomás, no ha cambiado de estrategia. Lo que Satanás no ha hecho hasta ahora ni va a hacer es cambiar de estrategia. Por eso es que conocer la palabra, la Escritura y cómo se mueve es muy importante para tu vida y mi vida, para caminar en la victoria de Cristo y para transitar en el pensamiento de Dios y no en el del hombre. Como dice el título de la prédica de hoy: lo que dice el hombre, lo que dice Dios. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y qué es lo que Dios dice? Si vas a vivir guiado por lo que tú dices, por lo que tú crees, por lo que tú sientes, bueno, vas a vivir acongojado, frustrado, deprimido en el nombre de Jesús. Qué pena, ¿no? Pero si vas a creer en lo que Él dice, vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, sin importar lo que pase a tu alrededor. La premisa: estamos siempre mejor de lo que merecemos, por encima de cualquier circunstancia. Merecíamos la muerte, el infierno eterno, y Él nos ha librado y nos ha liberado. Lo demás no importa mucho. Amén. ¿En qué pensamiento vas a andar? ¿Eliges deprimirte? Confía en lo que piensas. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú confías en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que ves, estás en problemas. Debemos confiar en lo que no vemos. Y tenemos una referencia histórica a nivel universal: lo que pasó en la cruz del Calvario. No hay justificativo. ¿Esto les da gozo, les da victoria o los pone en problemas? Creo que están en neutro ustedes. No dicen nada. ¿Ah? Por favor, cuidado, entre en aflicción yo ahora. ¿En gozo? Entonces díganle: gracias, Señor. Dios es bueno. Como decía, de esa manera habló Dios Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Por eso que tu corazón, mi corazón, no se aflijan por lo que consideramos tardanza. Ellos esperaban todo rápido, ellos querían en su tiempo, y cuando se sintieron más oprimidos, se desalentaron y no creyeron. Las promesas no les animaban, más bien los desanimaban. Preferían servir a los egipcios a morir en el desierto. A ese punto llegaron. Hay mucho de pronto creyente que prefiere vivir de acuerdo a las reglas del mundo y no a las de Dios. En el mundo, dice la palabra, tendréis tribulación, pero no temas, yo estaré contigo.
Esta es una constante, o debe ser una constante interna en nuestra vida. Es clave. En el mundo tendréis aflicción, o sea que no busques todo el tiempo que en el mundo no tengas ningún problema, porque no hay uno que no tenga ninguna aflicción. Porque el Señor nos dijo anteladamente que así iba a ser. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, en Juan 16:3, para que en mí, no en el mundo, no en lo que ves, no en lo que sientes, en mí tengáis paz. En el mundo, o sea, en Egipto, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor permite problemas para enseñarnos confianza y obediencia. Muchas veces los problemas nos detienen para recibir lo mejor de Dios. Y lo mejor de Dios es su paz, su gozo y su victoria. En Cristo somos más que vencedores. Nos ponemos de pie. Amén. Y le damos una ofrenda fuerte de aplausos al Señor. No te olvides lo que dice el Señor. Yo soy Jehová. Uno. Yo os sacaré. Yo os libraré de servidumbre. Os redimiré con brazo extendido, porque yo soy Jehová de los ejércitos. No te has metido con un hombre, sino con Dios, el poderoso. Amén. Dale gracias al Señor en tu corazón. Adórale, alábale.